sabes que estuvimos hace unos meses, os presentamos que estábamos restaurando dos obras muy importantes que tenemos en el Museo Rialia de Luna Novicio, que eran interior de los talleres de acero Robert, que es este que tenemos aquí detrás, y era de panes en el horno Alteo. En esa primera restauración pues se trataba de restaurar el lienzo, recuperar los colores, el cromatismo, la pigmentación que se ha ido perdiendo con los años y que han estado además colgados en fábricas donde había humo me imagino, totalmente sucios. ¿Qué ha pasado? Que seguido de recuperar los lienzos había que recuperar también los marcos y los bastidores. Al descolgar los marcos y los bastidores, pues hemos tenido una sorpresa porque ha aparecido parte del lienzo doblado hacia adentro, por detrás del bastidor, y pues nos ha sacado a la luz, ¿no? Nos ha dejado ver a la luz pues partes del cuadro que han estado ocultas a los ojos de los visitantes, y en este, como podéis ver, pues aparece, aparte de la firma de Luna y Portugalete 1893, que constata que el cuadro fue hecho expresamente para Portugalete. Hay que recordar que este pintor, sus mecenas fueron Víctor Chavarri y Martínez de las Rivas, y le encargaban cuadros que representaron un poco escenas de la industria de ese momento. También tenía una sensibilidad social porque él, si os fijáis en los cuadros, intenta transmitir las condiciones del trabajo tan duro que se sufrían los trabajadores, y en este cuadro, en el otro lado, pues han aparecido unos niños que hasta ahora no sabíamos que existían, lo que constata que había también menores que trabajaban en estas fábricas, en esas duras condiciones laborales que todos hemos estudiado y todos conocemos. Los objetivos del museo no solo son exponer las obras, sino también conservarlas y restaurarlas, y estas obras son muy importantes de este autor filipino. Ahora estamos trabajando también en la restauración de otra obra de Gerardo Abraira, que tenemos una exposición y ya la presentaremos más adelante. Y hemos contado con Equipo 7, que hemos trabajado ya más veces con ellos porque tienen una experiencia y una profesionalidad. Cualquiera que haya visto los cuadros antes y los ve ahora, han recuperado la luz, los detalles, el realismo, que se había ido perdiendo, que se había perdido pues por el paso de los años. Este cuadro es de 1893. Javier de Miguel, que está aquí conmigo de Equipo 7, explicará por las técnicas que se han utilizado y lo que ha significado también para ellos descubrir detrás de ese bastidor esta información que amplía la información valga la redundancia, del cuadro, y con más realismo y con mucho más detalle. Y quiero recordar que a la vuelta del verano, Equipo 7, para todos aquellos amantes de la restauración y del arte, va a hacer un encuentro abierto a la ciudadanía, a todo aquel que quiera asistir. Informaremos de qué día va a ser, pues para explicar un poco cómo ha sido este trabajo de restauración y estas labores que han llevado a cabo, que puede ser muy interesante pues para estudiantes de bachillerato artístico, bellas artes y profesionales del sector. Bueno, Javi, la restauración que habéis hecho tiene el valor artístico, pero también desde el punto de vista de la memoria histórica, ¿no? Porque como ha dicho Estíbaliz, todos sabíamos que los niños habían trabajado en la industria, pero es que esto llega a ser un testimonio, un documento de que así era, ¿no? El haber descubierto esa parte que estaba doblada y haberla sacado a la luz os dejaría a vosotros los primeros estupefactos. Claro, desde luego en nuestra profesión a veces te encuentras sorpresas, ¿no? Desde objetos que aparecen detrás de retablos o detrás de lienzos, anotaciones y tal, pero en este caso, pues ha sido una sorpresa muy agradable, ¿no? Encontrar cómo los cuadros continuaban, y además, de alguna manera, en nuestra profesión buscas que la obra de arte sea legible, ¿no? Y nunca más dicho, nunca podemos decir que ahora vuelve a ser comprensible en el concepto y en el diseño original que el pintor hizo con estos cuadros. Todas las obras, toda pieza, sus materiales, desde el momento de ser creados, comienza su degradación, comienzan a estropearse, lógicamente, se oxidan y demás. Eso lo encontramos muy a menudo con los barnices de protección, que son los que se encargan de proteger el color original, los colores, los tonos, la preparación, los aglutinantes de las inclemencias atmosféricas y demás, ¿no? Esos barnices se oxidan, cogen esa coloración parda, oscura, ¿no? Y no nos dejan, es como una cortina que nos oculta la realidad del cuadro. Entonces, pues para nosotros siempre, y es uno de los momentos más sorprendentes cuando retiras esos barnices, porque además esos barnices tienen una composición química diferente a los aglutinantes del color, y por eso podemos retirarlos sin agredir el original, ¿no? Y ahí es cuando aparecen los colores originales y los motivos y la verdadera caligrafía y la impronta del pintor. Es cuando se van viendo los personajes, o ese color, por ejemplo, violáceo de las llamas, ¿ese era el color original que tenía la obra? Sí, eso es. Bueno, aunque siempre en superficie, la lámina de color que está más en contacto con el aire siempre tiene un punto de oxidación,
mínimo, pero un punto de oxidación, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar pátina, que a veces hay gente que confunde la pátina con la suciedad y la mugre. Lo que sí te puedo decir es que nosotros actuamos con los criterios, las normas del ICOM, Consejo Internacional de Museos, ¿no? Que es lo que hace que la intervención perdure en el tiempo y funcione, y actuamos con unos criterios muy definidos. Esta restauración sirve, como hemos dicho antes, para sacar a la luz lo artístico, pero también nos cuenta un poquito de la propia vida del cuadro, ¿no? ¿Dónde estuvo este cuadro antes de aparecer aquí en Rialia expuesto? Creo que estuvo en la propia casa de Chávarri. ¿Dónde estaba, sabéis? Sí, parece ser que el encargo, el propio Luna y Novicio estuvo aquí, lógicamente, tomando sus apuntes, sus notas y tal, en la fábrica, ¿no? Para poder diseñar la composición, ¿no? Debió de estar en la casa, en su casa palaciega, ¿no? En la casa palaciega de Víctor Chávarri, y puede ser una de las razones por las que a la hora de llevarlo a la estancia donde él quería colocarlo, no entraba, ¿no? Entonces, por eso debieron de recortar el marco, debieron de doblar, menos mal que doblaron y no recortaron, ¿no? Las escenas por los laterales. En total han sido 47 centímetros que se han recuperado en la obra esta de grandes dimensiones, y en el otro, que es un poco más pequeño, 31 centímetros. Pero no son los centímetros, son los motivos que completan las escenas y lo que estamos viendo ahora. El propio cuadro tiene una historia, pasó por la casa de Víctor Chávarri, pasó por la propia fábrica. El cuadro también tendría lo suyo, estaría bastante ajado. Sí, la polución que pudo recibir os podéis imaginar, desde nicotina, humos, hollines, en fin, agresiones de distinto tipo, por no hablar de que, lógicamente, ha pasado varios conflictos, ¿no? Y seguro que algo le tocaría de todo aquello, ¿no? ¿Y en los marcos qué os encontrasteis? Bueno, pues claro, al ampliar los lienzos, como digo, casi 50 centímetros, nos encontrábamos con que los marcos también tenían que crecer al unísono, ¿no? Entonces, claro. Entonces lo que sí se ha hecho es reproducir los motivos, reproducir los ornamentos, muy típicos de finales del 19, pero a la hora de reconstruirlos, la reintegración a nivel de pictórica de lo que sería el dorado, ¿no?, se ha hecho de manera que sea reconocible, es decir, que sepas perfectamente qué es el marco del siglo XIX y qué es el marco que hemos hecho nosotros en la ampliación de principios del siglo XXI. No, al final el conjunto lo podemos admirar desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el social, desde el histórico, desde el artístico. Todo eso va en función de las inquietudes y de cada uno y lo que a cada uno le ronda la cabeza. El valor de este cuadro también es que refleja lo que era la industria, ¿no? Por ejemplo, esta escena, ¿no? Sí. Sí, es lo que me comentaba Javier de Miguel, no solo es el valor pictórico, es el valor histórico, porque este cuadro habla por sí solo y cuenta una historia que nosotros no la hemos conocido, la hemos oído, y podemos ver, por ejemplo, pues a estos trabajadores, las duras condiciones. Ya veis que no llevan ningún tipo de protección, esto se supone que es el fuego, están ahí fundiendo, y ni cascos, ni guantes, ni delantales de protección. Este hombre, que probablemente sea un hombre joven, o sea, y ya le ves encorvado, en la cara de sufrimiento, con los baldes hacia adelante, parece una persona mayor, y luego ya los niños. Y aquí los magnates, pues hablando de sus cosas, mientras el resto trabajan en esas condiciones como mulas, como se suele decir. Entonces, bueno, yo creo que cuenta una historia que es nuestro pasado más reciente, que es a lo que el museo quiere transmitir a las generaciones más jóvenes, que hasta hace 4 días nuestros abuelos, nuestros aitas han trabajado en estas fábricas, algunos ya con mejores condiciones, según hemos ido avanzando, gracias a Dios, pero bueno, esto era lo que teníamos aquí, en esta margen izquierda del Nervión.